En el capítulo anterior de Mentes Curiosas. Básicamente la enfermedad cerebrovascular es cuando el flujo de sangre hacia una región del cerebro se obstruye y esto causa la muerte de las células. Hola curiosos, mi nombre es Elianis y hoy conversaremos con la doctora Oris Rodríguez, primera panameña quien realizó estudios de plantas fósiles y quien también participó en el equipo del Smithsonian, quien realizó hallazgos que datan de hace más de 20 millones de años durante la ampliación del Canal de Panamá. Más recientemente, sus manos encontraron el fósil de Marañón más antiguo del país. Bienvenida doctora, un placer hablar de ciencias con usted. Gracias, Elianis. Un placer también para mí estar con todos los que sintonizan Mentes Curiosas. Doctora, cuéntenos, ¿cómo fue su preparación académica? Bueno, toda mi preparación académica ha sido en escuelas públicas. Estudié en Veraguas, de donde yo soy, y en la Universidad de Panamá me gradué como botánica. A partir de allí hice mi maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a una beca del gobierno mexicano, y posteriormente hice mi doctorado en el Royal Holloway University of London. Eso lo hice gracias a la CENACYT de Panamá. Doctora, ¿podría explicarnos qué es la paleobotánica? Sí, la paleobotánica es la ciencia que se encarga de estudiar las plantas antiguas. Probablemente muchas de estas plantas ya no existen hoy día. Algunas de ellas evolucionaron hasta llegar a ser como primas cercanas a las plantas que tenemos ahora, pero muchas de ellas eran plantas que tenían formas tan distintas y particulares y se extinguieron. Entonces, la paleobotánica estudia toda la historia de estas plantas desde las primeras que conquistaron la Tierra, desde que pasan del mar a la vida terrestre hasta las plantas que tenemos, las más cercanas a las que tenemos hoy día. ¿Cómo surge esa pasión por el estudio de fósiles? Bueno, realmente el interés de los fósiles me surgió de niña. Creo que como a muchos, como la atracción que tienen los niños, creo que como niños muchos sentimos la atracción hacia los dinosaurios, es lo típico. Con las películas de Jurassic Park y bueno, en mis tiempos la de Jurassic Park, pero se me fue ese sueño temporalmente porque no sabía dónde estudiar paleontología en Panamá. Entonces estudié biología, que igualmente me parecía muy bonito. Me gradué de bióloga, de botánica, me interesé por las plantas, pero entonces estuve en el Smithsonian haciendo una estancia. Y trabajando en Coiba nos encontramos unas rocas muy interesantes. Las llevamos al Smithsonian y los paleontólogos nos estuvieron comentando de qué se trataba. Y en ese tiempo también estaba empezando la ampliación del canal. Y están dando charlas sobre los fósiles y que se iba a abrir un proyecto de paleontología. Y me pareció muy interesante. Entonces dije, bueno, ¿por qué no estudiar plantas fósiles? Si en Panamá no hay nadie que haga. No hay panameños ni panameñas que estudien plantas fósiles. Es así como me surgió. Doctora, hablemos sobre sus investigaciones de plantas fósiles en el área de Azuero y qué información podría obtener de ellas. Bueno, el área de Azuero es muy interesante y muy importante para el país. Para empezar, las plantas más antiguas de Panamá están en Azuero. Pero yo me he dedicado primero a estudiar las plantas que eran más... En Azuero hay muchas plantas fósiles y me habían reportado muchas plantas, las personas que en algún momento habían estado en charlas mías, habían visto alguna entrevista, entonces estas entrevistas son importantes, y estas personas se habían acercado a mí a hablarme de doctora, he visto plantas fósiles en el área de Azuero en distintos lugares, y gracias a esto detectamos varios puntos donde había muchas de ellas. Entonces empezamos a estudiarlas, estudiar desde la edad que tenían, o sea, desde qué época venían. Hemos descubierto que son plantas de alrededor de 23 millones de años,
es una época que se llama Mioceno, donde el planeta ya había pasado por temperaturas extremas, cambios extremos de temperatura, y ya estaba como llegando a una temperatura más similar a la que tenemos ahora. Y las plantas ya habían estado pareciéndose, la vegetación se parecía un poco más a lo que tenemos hoy. Entonces, en Azuero hemos descubierto plantas, una mezcla interesante de plantas, tanto plantas que se parecen mucho a lo que tenemos hoy, como espavé, por ejemplo, árboles como el espavé o familias del mango, o familias de las acacias o del corotú, por ejemplo, hasta árboles que ya no existen, que puede estar relacionada a las plantas de hoy, pero que son miembros de esas familias, de esas plantas que ya no existen. Entonces, hemos encontrado plantas que hoy solamente están en África o en Asia y que ya no están en este territorio. Entonces, muy interesante, eso nos habla de los movimientos de las plantas a través del tiempo y cómo han ido cambiando los bosques. ¿Cómo fue su experiencia en México estudiando sus plantas? Bueno, esa fue una experiencia importantísima porque fue mi primera vez estudiando fósiles. Fue la primera vez que tomé un fósil y lo estudié yo misma. En ese caso fueron hojas las que estaba estudiando, impresiones foliares. Y estas hojas eran del norte de México, cerca de Monterrey, en un área muy desértica. Entonces fue una experiencia en todo sentido, porque desde que el lugar era un desierto, que yo nunca había trabajado, yo estaba acostumbrada a los bosques de acá de Panamá, bosque húmedo tropical. Entonces yo nunca había caminado un desierto y eso fue sumamente interesante. Y encontré plantas que eran de 50 millones de años. También para mí en ese momento era como, wow, qué antiguas son estas plantas, pero bueno, México tiene plantas más antiguas que eso todavía. Y nada, fue muy bonito estudiar las hojas, entender sus estructuras, entender cómo las venas de las hojas, aparte de ser importantes, por supuesto, para la fotosíntesis, cómo esas venas de las hojas nos pueden dar pistas sobre qué tipo de plantas eran y que nos pueden hablar del clima del pasado también. ¡Wow! ¡Qué interesante toda esta información! Pronto regresaremos con nuestra invitada, la doctora Ori. Pero mientras veremos información de robótica con nuestro amigo Ned. Adelante. Información de robótica al día. Nessie te lo cuenta. Armar 6. Desarrollado por el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Es un robot humanoide de última generación diseñado específicamente para entornos industriales. Este robot destaca por su capacidad para utilizar herramientas y trabajar de forma colaborativa junto a trabajadores humanos, lo que supone un avance importante en la robótica industrial. La principal fortaleza de Armar 6 radica en su sofisticada tecnología de inteligencia artificial, que le permite realizar una amplia gama de tareas. Desde el manejo y agarre de objetos hasta complejos trabajos de mantenimiento. Esta capacidad es crucial en entornos industriales donde la precisión y la confiabilidad son primordiales. Información de robótica al día. Nessie te lo cuenta. Hola curiosos, mi nombre es Dana. ¿Sabías que en el ombligo humano hay miles de bacterias que forman parte de un ecosistema equivalente al tamaño de las selvas amazónicas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es trabajar en el espacio y cuál fue el primer astronauta en realizar una caminata espacial sin atadura? Hola, ¿qué tal pequeños curiosos? Soy Jair Zurdo y bienvenidos a Portal Astro Kids. El 7 de febrero de 1984, el astronauta Bruce McCandless realizó la primera caminata espacial sin atadura, utilizando una nave propulsora atada a sus pies y espalda. Este es un gran hito para la humanidad,
porque se convirtió como el primer cuerpo en orbitar el espacio completamente libre de ataduras y motivó al desarrollo posterior de tecnologías que promovieran la exploración espacial de seres humanos en un entorno libre en el espacio. El logro de este astronauta permitió posteriormente reparar satélites y telescopios que sin la ayuda del MMU serían prácticamente imposibles. La icónica imagen del astronauta flotando en el espacio le ha dado la vuelta al mundo y ha motivado a las personas de cómo el ser humano ha podido explorar casi cualquier parte de la Tierra e incluso ha motivado a seguir invirtiendo a nivel global en la exploración espacial. Los astronautas realizan diferentes trabajos en el espacio. Al igual que una persona en la Tierra, ellos tienen una profesión fija. Pueden ser biólogos, astrónomos, matemáticos, físicos, entre otros. Y aparte de esta especialidad, se vuelven a especializar en astronautas, es decir, son 2 o más profesiones a la vez. Y entonces esto lo convierte en personas súper profesionales en su trabajo. ¿Y ustedes curiosos, se atreverían a realizar una caminata espacial sin ataduras? Esto fue todo por hoy. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla a mis redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como @portalastrokids. Seguimos con más de Mentes Curiosas. Bien curiosos, continuamos con nuestra entrevista del día de hoy con la doctora Ori, especialista en paleobotánica. Doctora, ¿cuál considera que ha sido su hallazgo más importante? Bueno, para mí, yo diría que son 2. Para mí fue el descubrimiento de este cativo que comentaba, porque reporta sobre este tipo de árboles, aparte que es un tipo de... La familia leguminosa es muy grande, la familia donde está el cativo es muy grande y diversa en los trópicos. Generalmente hay muchas especies y dominan mucho nuestro trópico, nuestros bosques, pero este es un grupo muy particular que no se había encontrado mucho en los fósiles, especialmente de madera. Y otro gran hallazgo que me parece fue el del Anacardium, el de la familia Lephabe, que es un fósil interesante porque solo se había encontrado en Alemania fósiles de este género en particular, y encontramos este en Panamá, y es bonito porque marca como ese camino un poco, va poniendo piezas en el rompecabezas de cómo esta especie fue recorriendo y luego llega a Sudamérica, donde ya hay muchas especies. Hace lo que se llama diversificación, que significa que que empieza a generar muchas especies diferentes. Entonces es lo que llamamos diversificar. Y este va a Sudamérica, pasó por el Istmo, va a Sudamérica y se diversifica en Sudamérica. ¿Cuál de todos sus artículos científicos considera el más importante o el más destacado? Precisamente este artículo sobre Anacardium fue un artículo que fue bastante mencionado en la prensa. Smithsonian, una de las periodistas Smithsonian hizo un artículo sobre el mismo para audiencia general, y salió en muchos medios, estuvo en La Estrella, en la prensa, en mi diario, estuvo en varias redes sociales. Entonces para mí fue como el artículo más exitoso que tuve, porque siento que me dio a conocer mucho más con la gente. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos durante sus trabajos en la ampliación del canal? Esa también fue una gran experiencia, porque fue mi doctorado. Y estuve haciendo estancia en Smithsonian antes de mi doctorado. Entonces estuvimos trabajando, colectando muchas plantas en el Corte Culebra, en esa área que es donde habían
la mayor exposición de estas plantas, y encontramos el primer fósil reportado de un tronco de cativo. Los cativales son árboles importantes que hacen, digamos, se llaman monotípicos, este tipo de bosque, porque es que se asientan en grupos del mismo árbol, del mismo tipo de árbol, pero hectáreas de este tipo de árbol. Entonces eso hay en Coiba, hay en Darién, hay en Bato Colorado, y es muy interesante esta especie, y nosotros reportamos este fósil del Canal de Panamá. Hola curiosos, yo soy Emma Tosi. Y yo soy Luis Isaac y bienvenidos al Noti Científico. El Noti Científico. Comenzamos con la información curiosos. El astronauta Pablo Álvarez se prueba el traje espacial para salir al espacio desde la Estación Espacial Internacional. Álvarez fue seleccionado en noviembre del 2022 como astronauta de carrera de la Agencia Espacial Europea ESA y comenzó su programa de formación básica de 12 meses en abril del 2023 y obtuvo la certificación de astronauta en el Centro Europeo de Astronautas. Un año más tarde, el 22 de abril del 2024, junto a sus compañeros, se alistan para las misiones de vuelos espaciales. Tras una instrucción exhaustiva en áreas como la ciencia espacial, la ingeniería, la medicina y la robótica. En otras noticias, drones diminutos imitan a las hormigas para orientarse sin gastar energía. La robótica se alía con la biología para que los robots diminutos puedan recorrer largas distancias con poca memoria y consumo energético. De acuerdo con los investigadores cuyos hallazgos acaba de publicar Science Robotics, robots autónomos diminutos podrán realizar tareas como supervisar existencias en grandes superficies, detectar plagas y enfermedades en invernaderos. En otras noticias curiosos, ¿qué es el oxígeno oscuro que han descubierto en los fondos marinos? Se trata de unos minerales metálicos que omiten oxígeno espontáneamente en las profundidades oceánicas, donde no llega la luz para realizar la fotosíntesis. El descubrimiento se produjo mientras los investigadores estudiaban el fondo marino y sus características en el Océano Pacífico. Unas cámaras colocadas en el fondo marino en aguas de más de 4.000 metros de profundidad mostraron un aumento en los niveles de oxígeno durante un periodo de varios días. Y para finalizar, curiosos, la NASA descubre algo nunca antes visto en Marte. El rover Curiosity de la NASA ha encontrado unos raros cristales de azufre de color amarillo brillante. La NASA dijo que los científicos quedaron atónitos por el hallazgo. Por desgracia, a pesar de que Curiosity es un laboratorio rodante con capacidad de perforación, los cristales de azufre eran demasiado pequeños y frágiles para que el rover los pudiera coger como muestras para su análisis. Lo que sí ha tomado es una muestra de polvo de roca para su análisis químico. Curiosity aterrizó en el cráter Gale de Marte en el 2012 y desde entonces ha estado explorando la base del Monte Sharp hasta la actualidad. Así finalizamos, curiosos. Si quieres compartir noticias científicas con nosotros, puedes escribirnos a nuestra cuenta de Instagram RecreoCerTV. Esto fue el Noti Científico y seguimos con más de Mentes Curiosas. El Noti Científico. ¿Sabías que el corazón late aproximadamente 100.000 veces al día? Además, fruto de su actividad cardiovascular, genera unos 5 litros de sangre por minuto, lo que implica 300 litros por hora, 7.200 diariamente y más de 500.000 anualmente.
Para usted, ¿qué tan importante es el rol de la mujer en la ciencia? Es muy importante. Las mujeres seguimos siendo minoría, seguimos estando en menor representación, a pesar que ha habido avances en ese aspecto. Hay más mujeres en carreras de STEM, pero todavía nos falta incursionar más, todavía nos falta unirnos más a las carreras estas STEM. Y el rol de la mujer es tan importante como el del hombre. Simplemente creo que habíamos estado como alejadas de estas carreras típicamente, y ahora, bueno, es momento de que sigamos incursionando. Cualquier mujer que esté interesada en la ciencia lo puede hacer, y eso es lo más importante, que las mujeres también podemos dar una visión a la ciencia, y ahorita estamos justo en un momento de un rol de importancia, porque tenemos que ocupar esos lugares. Doctora, ¿en qué otro país o lugar le gustaría realizar investigaciones? Wow, esa pregunta es muy buena. Yo en 2022 estuve colaborando, conociendo unos museos en Tailandia. En Tailandia están los árboles fósiles preservados más grandes del mundo. Ya visité ese parque en Tak, me encantó. Es un país donde hay cosas muy interesantes. Todo el sureste asiático me interesa. También está Myanmar, donde hay estudios muy interesantes. Me interesa el ámbar también, así que en algún momento me gustaría estudiarlo en México, en República Dominicana. Y Colombia también parece súper interesante, porque Colombia se han descubierto las primeras, algunos fósiles se están descubriendo las primeras plantas con flores, y cómo se dio ese cambio de los bosques de antes, que eran más lo que llamábamos gimnospermas, que era, para situarlos, son estos que parecen pinos, como lo que conocemos como pinos de Navidad, o los pinos que conocemos. Este tipo de plantas dominaban el planeta, y antes no existían las flores, no existían estas estructuras. Entonces, en Colombia se ha podido entender mucho mejor cómo estas plantas empezaron a dominar los trópicos. Así que son lugares que me parecen bien interesantes para estudiar. Bueno, doctora, si necesita un asistente para los viajes, aquí estoy. Lo voy a tomar muy en cuenta. Doctora, ¿qué le diría a todos esos niños y niñas apasionados por la ciencia? Bueno, yo les diría que es una carrera muy bonita, donde cada día puedes descubrir algo. Y yo creo que de cierta forma la ciencia te mantiene siendo un poco niño en algunos aspectos. Entonces, si realmente quieren seguir manteniéndose, siendo niños de alguna manera en su vida adulta, la ciencia creo que les da esa oportunidad de sentirse tan como, wow, estoy descubriendo algo nuevo que acabo de ver. Entonces, yo creo que es una carrera sumamente bonita. Yo sé que hoy día se vive mucho lo de encontrar un trabajo bien remunerado, que te dé más oportunidades, y muchas veces el mundo científico es visto como un mundo que no tiene muchas oportunidades, pero yo pienso que siempre puedes encontrar tu nicho, y si realmente te gusta la ciencia, en Panamá necesitamos masa crítica, necesitamos más científicos en diversas áreas. Hay un mundo de áreas que podemos cubrir en la ciencia, y entonces si encuentras tu nicho, puedes desarrollarlo y puedes vivirlo mucho y ser feliz con tu ciencia. Muchas gracias, doctora. Un placer hablar de ciencia con usted. Igualmente, Liani. Muchas gracias por la entrevista. Agradecemos a nuestros amigos de los laboratorios del Indicasat AIP por permitirnos grabar en sus instalaciones. Nos vemos en un próximo capítulo de Mentes Curiosas.